ecuatorianos, estén aquí o fuera del país. Creemos que también es, ¿cómo le garantizo que vamos a actuar en consecuencia? Eso ya es difícil, eso habrá que verlo en la práctica, pero lo digo desde mi perspectiva, ¿ya? Yo hago lo que digo y digo lo que pienso, y eso ha sido forma de mi vida. Muchas veces he tenido problemas por decir lo que creo, muchas veces he tenido dificultades por hacer lo que creo, y repito una y otra vez, yo puedo perder las elecciones, pero no voy a mentir. Nosotros estamos comprometiéndonos con el pueblo y con el país y vamos a cumplir lo que manda la Constitución de Montecristo, que es un mandato popular. En relación al tema del petróleo, efectivamente ahí hay una enorme, una larga discusión. Partamos por señalar muy rápidamente que la titularidad del petróleo en los países latinoamericanos tiene una vieja tradición. Eso viene desde la época de Bolívar y antes. Hay lo que se conoce como el Decreto de Quito del 24 de octubre de 1829, cuando se estableció que las minas de cualquier parte pertenecen a la República. Entonces, desde el principio hemos mantenido esta visión de que la colectividad, el Estado, tiene que ser propietaria de los recursos naturales del subsuelo. Pero ojo, lo que sí creemos es que hay que consultar a las comunidades indígenas. ¿Para qué es la consulta previa si no se valora lo que las comunidades indígenas dicen? Esa consulta previa tiene que volverse vinculante. De hecho, para las comunidades indígenas, artículo 57, es vinculante cuando entran en vigencia todos los convenios, tratados y acuerdos que tienen que ver con derechos y derechos humanos. Ahí está el convenio 169 de la OIT, está el acuerdo de Naciones Unidas sobre pueblos y nacionalidades indígenas, pero eso tiene que ampliarse para toda la sociedad. Sobre las trabas que impone la democracia. Yo prefiero vivir trabado en democracia a que vivir destrabado en dictadura. Así que haremos el esfuerzo por construir democráticamente una sociedad democrática. Si el proceso no es democrático, el resultado jamás será democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. ¿Alguien más pregunta? Alberto Costa, ¿cómo está? ¿Considera usted un error haber incluido, o haber declarado, mejor dicho, al país, a Ecuador, un país libre de transgénicos, cuando varios países, incluso a nivel de América Latina, a base de su competitividad, e incluso han ayudado a reducir la pobreza, adoptando o asumiendo el poder producir transgénicos dentro del propio país? Un ejemplo claro de ello es Uruguay. Muchas gracias. Sí, mi pregunta tiene que ver con ¿qué haría usted con el Banco de Fomento? ¿Cómo está económica?